Busquen su escritura, Primera de Samuel capítulo 2. ¿Amén? ¿Sí? Primera de Samuel capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 2 en adelante. ¿Amén? Primera de Samuel 2:2. ¿Lo encontró? En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. No multipliquéis palabras de grandeza y altanería. Cesen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es Jehová, y a él toca el pesar las acciones. ¿Esto quién lo decía? Ana. Ana era la mamá de Samuel, ¿recuerda? Ana había logrado que Dios la bendiga con un hijo luego de un gran quebrantamiento y un trato sobre su vida. ¿Recuerda la historia? ¿Sí? Y ella, luego de haber encontrado la victoria, porque tenía una lucha en casa con la otra mujer de su marido en aquellos días, ora de esta manera, canta de esta manera. ¿Amén? Canta una oración. ¿Sí? Dice la Escritura que el versículo 3 al final dice que a Dios, que es el Dios de todo saber, amén, le toca pesar las acciones. ¿Lo lee? Está escrito. Le toca pesar las acciones. Observe. ¿Sí? Pesar las acciones. A él toca el pesar las acciones. Él es el Dios de todo saber. Amén. Jehová es su nombre. Y a él toca el pesar las acciones. A él toca el juzgar las acciones, las actitudes que nosotros tenemos. Amén. Nosotros tenemos en el Evangelio la faz espiritual del Evangelio, la unción, la búsqueda de la presencia de Dios, la palabra, la humillación y un montón de cosas que hacen al mundo espiritual. Amén. Pero después está nuestra alma y nuestro comportamiento entre los hijos de los hombres. ¿Cómo actuamos con las personas? ¿Escucha? ¿Qué actitud tenemos con las personas? Eso está dentro del Evangelio. El Evangelio no es solamente ser lleno del Espíritu Santo, o gritar aleluya, o danzar, o profetizar, o tener un éxtasis. También Dios nos juzga. Ejecuta un juicio sobre cada uno de nosotros todo el día, todo el tiempo de nuestra peregrinación, según sea nuestra actitud con nuestro prójimo y con él, que también es una persona integrante del cuadro. Amén. Cuando usted está con alguien, tiene que contar siempre 3 personas. Está usted, el prójimo y Dios. Dios está presente. Siempre. Esto se lo dice Pablo a los griegos, en el Areópago. En él vivimos, somos y nos movemos. El habla es una acción que Dios pesa. La palabra pesar, esto es cuando se toma un elemento del cual se ignora la masa, diría alguien que sabe física, se coloca sobre una balanza y la balanza registra una medida que es uniforme a todos, donde se lee un resultado. 800 gramos, 900 gramos, 1 kilo 200, 2 kilos, 300 gramos, 50 gramos. Y nosotros podemos evaluar, porque según lo que se nos diga, tenemos ya una idea concreta. Mientras ese elemento está en nuestra mano, nosotros estamos suponiendo su masa. Pero una vez que lo colocamos en la balanza, tenemos una lectura y podemos definir su peso. ¿Amén? ¿Sí? Esta palabra pesar, antes se pesaba el dinero, la plata, el oro en los negocios, se pesaba. Se hacían las negociaciones por kilos o por gramos o por peso. Recuerda que los patriarcas hacían esto, ¿amén?
¿Sí? Hoy nosotros tenemos para hacer un negocio una cantidad. Este auto vale 10.000 pesos. Nosotros juntamos los billetes hasta 100 billetes de 100 y juntamos la cantidad. Antes se pesaba el metal hasta llegar a la cifra. Así Abraham pesó el precio de aquella cueva que compró para enterrar a su familia, a su muerta, como él decía, ¿recuerdan? Pero espiritual, y nosotros estamos acostumbrados a una figura de la mitología griega en Justicia, que es una mujer con una venda y una balanza del tipo que nosotros denominamos romana en su mano, donde supuestamente allí se coloca la falta en un platillo y el castigo en otro, para que quede equilibrado. Porque la justicia dice que la falta debe ser equitativa con el pago de la falta. No puede ser ni más ni menos. Amén. Para que sea justo. Amén. Si usted recuerda en el libro de Daniel, Belsasar, que era nieto de Nabucodonosor, ¿lo recuerda? Fue un rey que se encontró con estas palabras. Dice la Biblia que él tenía banquete en su palacio y apareció una mano que escribió en un lenguaje que él leía, porque era su lengua, la del idioma en la cual se escribió en la pared, ¿recuerda? Dice que él estaba con el gusto del vino, dice el Espíritu Santo por medio de Daniel. ¿Sí? Había mandado a pedir los utensilios del templo para festejar en el banquete. Se había extralimitado en su desenfreno. Y cuando estaban en esto, cuando estaban usando los utensilios del templo que estaban en Babilonia por un juicio de Dios sobre la casa de Israel, dice la Escritura que apareció una mano que se vio y escribió en la pared una escritura que él leía pero no sabía qué significaba. Todos los magos y adivinos corrieron prestos bajo la orden desesperada del rey, que ya sabemos sus rodillas golpeaban contra sí, entre sí, porque se espasmó todo el mundo, se terminó la fiesta, se terminó el banquete, hasta se le fue la borrachera del susto. Y ninguno pudo identificar esas palabras, todos las leían, es como la Biblia, todos la leen, pero hay que tener el Espíritu de Dios para interpretarla. Entonces fue llamado Daniel, ¿lo recuerdan? Fue llamado Daniel, y Daniel también las leyó en lengua caldea, pero con una diferencia. Daniel tenía el mensaje de esa frase. No solamente lo que decía la frase, sino el mensaje. ¿Amén? ¿Sí? Y la frase decía, Mene, Mene, Tekel, Uparsin, según Reina Valera. Y todos leían eso, y la interpretación del asunto era esta. Mene contó tu reino y le ha puesto fin. A nosotros no nos da esa palabra, Mene, con esta frase, pero recuerde que la lengua babilonia era una lengua muy antigua. ¿Amén? La famosa cuneiforme. ¿Sí? Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Y ahí aparece la pesa y la balanza como instrumento de Dios para determinar la justicia o la injusticia de una persona. ¿Lo recuerdan? Pesado has sido en balanza y has sido hallado falto. Dios pesa nuestras acciones. ¿Amén? ¿Sabe por qué? Porque está escrito. Allí leemos en 1 Samuel esto, ¿no? Dios de todo saber es Jehová, no es un ignorante el que nos juzga. Dios juzga nuestras acciones. ¿Amén? A Él toca el pesar las acciones. Dios pesa nuestras acciones, es decir, como leemos en Daniel, juzga nuestras acciones. Y las encuentra por ahí faltas, le faltó. ¿Amén? Es como el comerciante, usted va y le pide una cierta cantidad de alimento, una cierta cantidad de cebollas, ¿sí? El comerciante, usted le pide 1,5 kilos de cebollas, coloca, él calcula más o menos 2 o 3, como las cebollas, él nunca sabe, por más comerciante que sea y por más experiencia que tenga, nunca se puede saber lo que pesan las cebollas porque son todas distintas. Coloca 1, 2, 3 y usted se queda porque faltaría una. La idea es dar la medida, ¿sí? Porque usted le ha pedido una cantidad.
Dios pesa nuestras acciones. ¿Usted escucha esto? Está escrito. ¿Es lo mismo hacer sentir mal al prójimo que ser cordial? No, no es lo mismo, porque Dios pesa las acciones. Amén. Nosotros por ahí tenemos la idea de que si tenemos un mal día, es justo que todos los que nos rodeen paguen la culpa del mal día que tenemos nosotros. Eso Dios lo pesa. ¿Escucha usted? ¿Usted está escuchando? ¿Usted cree lo que dice la Biblia? Dios pesa las acciones. Somos caprichosos y altivos y nos olvidamos que Dios nos juzga. Todo el mal y todo el dolor y todo el daño que le hacemos a los que nos rodean, no ajustándonos o no actuando como cristianos, porque los cristianos somos servidores. Dios lo paga, Dios lo pesa. No es idea nuestra, está escrito. Escucha, Dios lo pesa. Dios pesa mi mal carácter, pesa mi conversación, pesa mis palabras que tienen un efecto. Dios es Dios de cerca. Así le decía al Israel físico: ¿ustedes creen que yo soy Dios de lejos nada más? ¿Ustedes piensan eso, Israel? No, yo soy Dios de cerca también. Amén. Dios pesa las acciones. ¿Sí? Para eso nos ha dejado la Escritura, para que no tengamos cualquier actitud, para que no tengamos cualquier acción y no tengamos cualquier reacción según se nos ocurra, según el día, si es para nosotros nublado, un día de sol. Porque Dios de todo saber es Jehová, y Él pesa las acciones. ¿Amén? ¿Es así? ¿Es así? Sí, es así porque está escrito. Dentro de todas las obras de la gracia, en Apocalipsis capítulo 19, usted sabe lo que es una concesión. ¿Amén? Una concesión se le da, por ejemplo, a un concesionario de autos que vende determinada marca en su ciudad. ¿Amén? La terminal, la automotriz, le ha concedido que él trabaje su marca en la ciudad, que la represente. ¿Amén? No es el dueño de la marca, es una concesión. ¿Amén? Un patrón le da concesiones a su empleado, por ejemplo, le permite que lleve el auto a su casa, el camión a su casa, o le concede que use el teléfono. ¿Amén? O le concede que algún día venga un poco más tarde. Dios nos concede que nosotros nos vistamos de lino fino, limpio y resplandeciente, Apocalipsis 19:8. Amén. Porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Es una concesión. Dios está pendiente de esto, le interesa, está en el asunto, le interesa, no le da lo mismo que tengamos esta o aquella actitud, está pendiente de la actitud. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos la resurrección de Jesucristo. Usted manifiesta la resurrección de Jesucristo. Usted es un representante de Jesucristo. Usted habla por Jesucristo. Por eso la Biblia dice: el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. Sí que le interesan las acciones, sí que le interesan las actitudes, sí que le interesa a Dios la cara que usted pone, lo agrio que es, lo amargo que es, lo dulce que es, lo áspero que es, lo simpático que es, lo odioso que es, lo manso que es, o lo indomable que es. Dios está pendiente si usted es altivo o es humilde, si es soberbio o no lo es. Dios pesa eso. Está escrito. Oiga, está escrito. ¿Cómo está? Escrito está. Está escrito. Dios no hace acepción de personas. Eso es el Evangelio también. Es parte del Evangelio. Usted lleva el nombre de Dios. Es la imagen de Dios. En términos reales, la imagen de Dios es Jesucristo. Pero usted es el cuerpo de Cristo. Usted habla en nombre de Dios. Lleva el olor de su conocimiento.
o la pudredumbre, la nauseabunda pudredumbre de su muerte. Jamás nadie pudo entender cómo alguien podía ser lleno del Espíritu Santo y odioso. Sin embargo, hay mucha gente que dice tener el Espíritu Santo y es totalmente odiosa, altiva, menospreciadora. Esos son los famosos Pedro. Dios ha pasado por ellos, porque la mula de Balaam también tuvo esa dicha. Y Caifás, siendo apóstata y asesino de Dios, perdón, de Jesucristo, amén, porque a Dios no lo pudieron matar nunca, mataron a Jesús hecho hombre, ¿sí? También profetizó, pero no estaba convertido. También profetizó, pero no era justo. También profetizó, pero no tenía fe. También profetizó, pero asesinó al Mesías. Porque no tiene nada que ver que usted profetice, o que tenga el Espíritu, o que hable en lenguas con su carácter. Porque la palabra de Dios puede pasar por usted y Dios puede estar en su boca. Pero está escrito, hay miles de casos donde su alma no está influenciada por la palabra, no está moldeada por la palabra, no le ha hecho, quiero ir despacio, porque es un tema hermoso, ¿ven? Como se dice vulgarmente, no le ha hecho ni mella. Mella es una marca. Los que conocemos de metalúrgica sabemos que hay distintos tipos de mechas y distintos tipos de materiales, de metales. No todos los metales se trabajan con las mismas herramientas. Y los que sabemos algo de tornería, sabemos, por la metalurgia misma, sabemos que no todos los elementos se tornean con la misma herramienta. Y hay materiales a los cuales ciertas herramientas no le hacen mella. Entonces, ¿qué debemos ser nosotros? Debemos ser esto sin dejar de ser aquello. Debemos llevar el testimonio de Dios y ser llenos del Espíritu Santo, pero no olvidarnos que Dios está pendiente de nuestro carácter. Dios está pendiente de nuestra actitud. Amén. Porque Él pesa las acciones. Nosotros vivimos actuando, es decir, teniendo acciones. Amén. Usted tiene acciones y tiene reacciones, y tiene actitudes y adopta posturas, y tiene conversaciones, y tiene opiniones, y tiene posiciones dentro de la familia física. O digamos, lleva una política con su mujer, otra con su marido, otra con el suegro. Porque en esto es así, aunque no le guste. Dios quiere que seamos justos, porque Él pesa las acciones. Las pesa. Usted no sabe el daño que hace cuando no saluda a alguien. ¿Por qué? Porque es odioso, porque es belicoso, porque es indomable, porque no sabe ser amigo de nadie. Dios pesa eso. ¿No ha leído todavía que se saluda hasta a los enemigos? Y si no hacemos eso, actuamos como los gentiles, cuando solamente saludamos los amigos. Pero el problema está en que nos hemos olvidado. Se nos concede estar bien vestidos. Y Dios es sabio, amén. Dios de todo saber. Es verdad que la actitud es una vestimenta. Porque usted, según la actitud que tenga, luce de tal o cual manera frente a su prójimo. Es agradable, como es agradable una buena prenda, una buena imagen, la buena presentación, amén, o es insufrible, desagradable, digno de ser evitado. ¿Es esto así? Dios pesa las acciones, las juzga, está escrito, no se escapa nadie. Yo no me escapo. ¿Usted se escapa? No se escapa. Tenemos actitudes para con Dios, tenemos actitudes para con nuestro prójimo. Tenemos actitudes para con nuestra alma. Amén. Tenemos actitudes para con nuestro enemigo. Los padres le dicen a los hijos, ¿hasta cuándo vas a actuar de esta manera? Siempre, la mayoría de las personas repite el papel. No lo hagas más, cambia el libreto. Estamos acostumbrados a ser mal agradecidos, asquerosos,
altivos y creyéndonos el centro del mundo. Dios pesa eso. ¿Sabe qué? Una vez que lo pesa, como usted, cuando le pesan la mercadería, paga según el peso. ¿O no? Porque usted no paga por 1,5 kilos de cebollas el valor de 2 kilos. Eso se ve mucho en la carnicería, donde al carnicero le cuesta mucho calcular la cantidad. Y usted le dice, ¿pueden ser 500 de picada? Como decimos aquí, pueden ser 500 de pulpa picada o de otra carne picada. Y generalmente son 550 o 600 y el carnicero dice, ¿pueden ser 600? Y usted dice, sí, pero va a pagar más. Dios hace igual, Dios paga lo que pesan nuestras acciones. Oiga, esto es así, está escrito. Es la palabra de Dios, no puede ser quebrantada. Eso no tiene nada que ver que yo sea profeta, que haya danzado, que sea lleno del Espíritu. No tiene nada que ver con que Dios me haya usado ayer. Si hoy no tengo una acción justa. Los santos tienen acciones justas, porque esto está escrito, amén. ¿Sí? Se le ha concedido a ella, que es la mujer de Dios, que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. Porque el lino fino esto es como Dios es amor, como Dios es juez, es del verbo ser, amén. Es las acciones, las actitudes justas de los santos. Porque si no hay una acción justa, punto, aparte, no hay un santo, hay una mancha. Esto es la doctrina, ¿está bien? ¿Es mucho? Quedó ahí, ¿eh? Es la doctrina, ¿o no? Dice que se le ha concedido. Dios, busque 1 Corintios 3:10, sabe que nosotros venimos mal formados del mundo. Amén. En el mundo usted vive como quiere. El mundo parece más un partido de rugby que una sociedad. Usted debe llegar con la pelota a la línea. No importa por arriba de quién o por encima de cuántos he jugado al rugby. Amén. ¿Sí? ¿Escucha? ¿Sí? Debe llegar, tiene que llegar, va a llegar. Por eso hace fuerza, empuja, baja la cabeza, guarda la guinda y va, porque así se le llama a la pelota, guinda. La guarda y va y busca evitar el enemigo y ponerla detrás de la línea. ¿Sí? Muchos viven así. Dios pesa las acciones. Ahora, ¿sabe qué? No es con fuerza. No es con fuerza. No es con fuerza. Es con el Espíritu de Dios. Amén. Estamos acostumbrados a enojarnos y a hacer presión. Dios no está ahí. ¿Oyó? Dios no está ahí. Porque ya dijo, no es con fuerza. Es más, Él critica y contra aquellos que se juntan los más, para hacer un reclamo, como está escrito en la ley, amén. Porque no es con fuerza. No es con fuerza. Amén. Nosotros tenemos que hacer una obra. Edificamos un santuario no hecho de manos. Amén. Ese santuario tiene unas características internas para morada de Dios en el Espíritu y también tiene una fachada, porque todo edificio tiene una fachada. Amén. ¿Sí o no? Los arquitectos se preocupan de esto. La faz, la tez, la faz, como decimos nosotros, la faz de Jesucristo, el rostro, la fachada de una construcción, la imagen, el estilo. Hay distintos estilos para terminar un frente de una casa, para terminar el frente de un templo, de un edificio público. Y los arquitectos se esmeran porque según sea en la calidad de su trabajo, de esa fachada, de esa faz, de esa imagen que dé a la sociedad, porque de 1000 personas que pasan por la puerta, 999 van a ver la fachada y una va a entrar. Son menos las que entran que las que lo ven. Son menos los que lo conocen a usted y son más los que lo ven. ¿Escucha? Y la mayoría se lleva por lo que usted aparenta, por la fachada, sobre todo por la cara.
Porque los cristianos debemos entender que nuestra cara, aunque le parezca esto de escuela dominical, y si le parece de escuela dominical, entonces debe ser la lección el día que faltó. Amén. Su cara tiene que ver. Porque a usted seguro que la cara de los demás lo dispone o lo indispone. Amén. Más de uno habrá dicho alguna vez, no voy a comprar más allá porque me mira con una cara. Amén. Y la defenestró a la comerciante solamente por la cara que le ponía. Lo que pasa es que usted se olvidó la cara que ponía al entrar. Siempre que viene alguien a decirme lo que le hicieron, yo pienso cuando me habla, ¿qué habrás hecho? Porque la Biblia dice, la blanda respuesta apaga la ira. Si yo entro sonriente, lo he comprobado 3 millones de veces, los que me conocen saben, la simpatía, ser sonriente, en 5 minutos el bulldog es un caniche en sus brazos. Amén. Y así me entretengo conquistando a todo tipo de servidor público, bancario, empleados y demás, que al final terminan siendo amigos. ¿Sí? Porque todo está en la cara que usted ponga, en la actitud que tenga. Generalmente, si usted entra a un lugar público, usted es un hijo de Dios, que ayer profetizó lleno del Espíritu Santo, danzó, fungió enfermos, se sanaron y mañana es Drácula. Y aparece en sociedad. Y entra al banco. Pero entra tan enojado y tiene el ceño tan fruncido y su cara es de tan pocos amigos que hasta el diablo lo deja solo para no quemarse. Le preguntan al diablo, ¿vos andás con él? No. Anda solo. Eso no es compatible con la fe. ¿Entiende usted? No tiene nada que ver con la fe que practicamos, con el carácter de Dios. ¿Sí? Edificamos un edificio, amén. Dice la Escritura en 1 Corintios 3:10, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima. Y el anuncio es este, dice, pero cada uno mire, ¿lo lee? Cada uno mire cómo sobreedifica. Oiga, Dios nos ha dado las armas para edificar un carácter. ¿Amén? ¿Sí o no? Y Él es arquitecto y constructor. ¿Amén? Nosotros podemos edificar nuestro carácter a través del Espíritu de Dios, a través del consejo de Dios, a través de la humillación. Debemos edificar un carácter. De hecho, debemos cambiar de actitud y tener un carácter conforme las pautas de la Escritura, nos guste o no nos guste. Dios cambia los corazones. Dios no nos cambia la personalidad, ¿sí? Porque usted, el que es fulano, el que es mengano. Pero de ahí a que mengano sea áspero, a que mengano sea agresivo, a que mengano sea odioso, a que mengano sea altivo, a que mengano sea asqueroso, hay una diferencia. Porque Dios no le está diciendo que va a dejar de ser mengano. Le está diciendo que va a pasar a ser amable para con todos, como está escrito. Va a ser lleno de misericordia, y la misericordia se le tiene que mostrar en la cara y en la boca. Va a ser paciente para con los de afuera. Va a ser bueno, va a ser prudente, sabio. Y esto es acciones. Sigue siendo fulano, pero ahora es un buen fulano. Amén. Dice que cada uno debe mirar cómo se sobreedifica, ¿lo lee? Debe mirar bien usted. No es solamente ser evangelista, o el caso mío o de otros hermanos que están aquí esta noche, o afuera los que nos oigan, ser pastores, o ser profetas. Me pongo de ejemplo primero, porque yo no tengo nada que ver, puedo ser muy pastor y muy maestro, pero puedo ser asqueroso, odioso, insufrible. Como diría un buen chileno, una pastilla en atre. Dicen que no hay cosa más amarga. ¿No? ¿Puede ser? ¿Algo así? Ahí me confirma mi intérprete don Arturo. Si imagínate, caramelos y caramelo en atre. ¿Usted se siente bendecido por alguien odioso?
No. ¿Usted se siente en paz con alguien odioso? No. ¿O sí? No. Oiga, no. ¿Sabe que no? No. Dios pesa las acciones. No es idea mía. ¿Es idea mía? ¿Es suya? Está escrito. Somos el testimonio de Dios. Ahora, edificamos un templo, ¿no? Edificamos un santuario. Amén. ¿Con qué lo edificamos? Lo edificamos con sabiduría e inteligencia y llenos del Espíritu de Dios. Amén. Usted tiene que edificar mediante el poder de Dios su carácter, tiene que reestructurar su vida, tiene que cambiar sus actitudes para que sean justas, para que sean lino fino, blanco y resplandeciente, porque así está escrito, porque esa es la voluntad de Dios, porque ese es el testimonio de Dios en medio de la sociedad. Amén. No es idea de la iglesia. Es Dios el que se va a manifestar por usted. Y Dios no es amargado, y Dios no es agresivo, y Dios no es áspero, ni soberbio, ni altivo, ni menospreciador, ni mira sobre los hombros. O sea, no es altivo de ojos, como está escrito. Amén. En Éxodo 31:2, usted recordará que no cualquier persona edificó el tabernáculo de reunión. Amén. ¿Lo recuerda? Usted recuerda que el templo no hecho de manos que nosotros edificamos ahora, antes, era un tabernáculo de reunión en el desierto, amén. ¿Sí? Era un lugar donde Dios había dicho que moraría en la presencia de Israel, allí. ¿Sí? Allí estaba el culto. Eso hubo que edificarlo, hubo que construirlo, con los materiales que los hijos de Israel habían sacado de Egipto. Amén. Ese templo se edificó, luego Salomón edificó otro, luego nosotros los cristianos tenemos que hacer uno, no hecho de manos, en cada uno de nosotros para morada de Dios en el Espíritu. No debe ser de paja ni de madera, porque el fuego de la prueba lo quemará. Amén. Y debe tener una imagen, debe tener una fachada, debe tener un aspecto. ¿Sí? Aquellos varones, y esta es palabra profética, dice que eran llenos del Espíritu, llenos de sabiduría e inteligencia para hacer la obra. Y Dios nos ofrece eso. Amén. Usted puede cambiar la arquitectura de su carácter mediante la oración, el consejo de Dios y la palabra de Dios. Es decir, la fe en la palabra. Y debe cambiar su carácter, porque Dios pesa las acciones. Amén. Le guste o no le guste, está escrito. Le parezca bien o le parezca mal, no importa. Sigue escrito. Dios pesa las acciones. Y Él es Dios de todo saber. Y está pendiente de nuestra actitud, de nuestro acto. Está pendiente y nos paga conforme a nuestros actos. Nos guste, no nos guste, nos interese, no nos interese, escrito está. Nos conviene humillarnos. Nos conviene ser de este evangelio. No del evangelio del hombre, amén. De este evangelio. Porque a mí se me concede que sea una persona agradable, como Dios es agradable. Se me concede que yo tenga otro espíritu, se me concede que tenga otras acciones. Dios está conmigo. No necesito rogarle, suplicarle, si bien debo orar, para convencerlo, a eso me refiero, escucha, de que me ayude a ser más simpático, más agradable, porque quiere que lo sea de hecho. ¿Escucho? Hoy es el gran problema de las iglesias. Pedro, ¿qué significa? Piedra. Yo tengo allí varios libros que hablan piedra, Petro, Pedro, roca, piedra, Pedro. Jesús le dijo, eso es una piedra. A vos el agua que viene del cielo no te moja. El agua no entra en vos. Un amigo me decía, usted va al lecho del río Limay o del río Neuquén, que son lechos mileniales, saca una piedra que capaz lleva 500 o 600 años allí, la parte en la orilla y dentro de ella no hay agua, está seca. Muchos viven así. Dios no los moja, el agua viva no los llena. Dios cambia los caracteres. Nosotros tenemos un constructor y un arquitecto. Nunca le va a decir el Espíritu Santo que lo quiere con cara de perro, ni con cara de jabalí, ni que le dio el ministerio de la lija a usted. No, el Espíritu de Dios no es eso lo que la Biblia dice que es el carácter de Dios.
Dios es arquitecto, le dará una forma a su carácter y esa será la gloria para Dios. Hermoseará su vida y usted dará testimonio y todos dirán, mirá vos, el odioso no sabe lo bueno y lo simpático y lo macanudo que está ahora. ¿Y qué le pasó? No, fue al culto y se enteró que Dios pesa las acciones. Amén. ¿Escuchó? Y el que es odioso y duro y agresivo y cree que todo está por la fuerza, le da vergüenza oír una predicación de esta y se resiste. ¿A quién resiste? A Dios resiste. Amén. Pero no es el caso. Dios es arquitecto y constructor. ¿De qué? ¿De qué? De nuestro espíritu, de nuestra alma, de nuestras acciones, de nuestras actitudes, de nuestra nueva mentalidad, de nuestro nuevo hombre, del hombre interior. Dios no construye templos, no construye casas. Si bien es el dueño de la arquitectura y el dueño de todo saber y el dueño de toda idea, porque Él fue el primero que creó este mundo con sabiduría y construyó este mundo y planeó el mundo como todo arquitecto. Como está escrito, trazó el círculo sobre la faz del abismo, como perito arquitecto, pero ahora trabaja sobre nosotros para presentarnos aprobados, justos, vestidos de lino fino, blanco y resplandeciente, que son las acciones de los santos. Amén. Las acciones justas. En Éxodo 31:2 dice la Escritura, mira, yo he llamado por nombre a Besaleel, hijo de Uri. Dios lo había llamado. Amén. Esto era para edificar el tabernáculo. Hijo de Ur, de la tribu de Judá. Y lo he llenado del Espíritu de Dios en sabiduría y en inteligencia. ¿Lo lee? En ciencia y en todo arte. ¿Sí? Para inventar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce. Y en artificios de piedras para engastarlas. Y en artificios de madera para trabajar en toda clase de labor. Usted puede ser como los músicos, ¿no? Un músico de pentagrama. ¿Sí? ¿Escucha? Dice acá, para inventar diseños. ¿Amén? Lo primero que le puede pasar, usted puede decir, yo soy como soy el que soy, y Dios me tiene que amar como soy, porque, y ya está perdido, porque usted tiene que entender que lo que somos no es fruto de la obra de Dios. Porque de la obra de Dios es fruto al día que nos convertimos para adelante. Para atrás nos crió el otro dijo alguien. La mujer se pone altiva con el marido y no le puede dar una sonrisa, porque si le da una sonrisa le está dando lugar, le está otorgando. ¿Sí? ¿Será eso algo que Dios no pesará? A este no le voy a dar soga. Y los matrimonios muchos se manejan así, soga a soga, metro a metro. Y no se brindan, porque donde se brindan, dicen, perdí como en la guerra. Bien, sigamos así, sigamos haciendo de nuestro hogar y de nuestra iglesia y de nuestra vida el Senado de la Nación, un partido político. Dios pesa las acciones. Los hombres tienen miedo de darse porque le van a pagar mal. Yo vivo dándome. Me pagan mal, me río. Dios pesa las acciones. Ábrase, Dios pesa las acciones. Amén. No tenga miedo de cómo le van a pagar. Dios paga. ¿Sí? ¿Escucha? Estos varones habían sido llenos del Espíritu de Dios, ¿sí? Habían sido llenos del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Habían sido llenos del Espíritu de Dios, como dice el versículo 4, para inventar diseños. Proyecte su carácter. Ahí empieza la altivez. Yo soy duro. ¿Y qué? ¿Y qué? Puede ser blando así, ¿para qué? Para que le vaya mejor. Me va muy bien. Se nota. Acciones, actitudes. ¿Qué actitud tengo frente a la palabra? Amén. ¿Qué actitud está teniendo usted? Dios pesa los corazones frente a la palabra de esta noche. A mí no me interesa si pasa adelante, si llora, si se ríe, si da una vuelta carnero. Dios pesa los corazones. Yo oré al Espíritu el lunes. ¿Cuál es el mensaje del domingo? Dijo este. Digo, bien, Señor, vamos, no te preocupes, dijo el Señor. Voy. ¿Sí?
¿Por qué no proyecta un hombre simpático? Voy a orar para ver si me lo confirman. No se haga el héroe. La altivez no lo deja proyectar un hombre simpático en su corazón. ¿Qué le parece? ¿Le parece que cuando usted sea simpático va a ser débil? No, va a ser justo. ¿Le parece que cuando usted sea amable y mida su conversación, la actitud de su voz, usted va a ser una persona débil? Vuelvo a decir, porque todo pasa por ahí. ¿Amén? No, va a ser justo. ¿Usted sigue confiando en la fuerza? Como está escrito, ¿confía en la violencia? Cuando la Escritura dice no confiéis en la violencia, ¿usted cree que con la violencia va a arreglar algo? Cuando Dios ya dice no estoy con el violento. Como decíamos, en la música está el músico de pentagrama, como charlábamos el viernes, ¿no? Con la hermana, que agarra y solamente toca lo que le ponen ahí. Do, re, la, mi, do, re, la, do, re, la. Le sacan el pentagrama y se queda aburrido ahí. Y se inventa algo. Y se toca una de memoria. Y está el que hace jazz. El que empieza con... El canto del gallo. Inventa. Se va de las escalas, se va de las notas. Genera una pieza musical. Crea. Propone algo a la sociedad. De él nace algo. ¿Sí? Muchos mueren como nacen. Yo creo que el poder de Dios transforma el carácter de los hombres. Invente diseños, genere sobre usted mismo la proyección de una persona según el carácter de Cristo. La Escritura está llena de consejos de cómo debe ser el hombre de Dios. Construya, diseñe, trabaje, ore. Para esto tiene el poder del Espíritu Santo, la sabiduría. Cambie de proceder, cambie el hablar, cambie los tonos, la forma. ¿Sabe que usted puede ser enteramente distinto? Sí quiere, porque Dios quiere. ¿Esto no es el Evangelio de Jesucristo? Sí. Dios pesa las acciones. Amén. Dios pesa las acciones. Usted tiene esa potestad, porque usted puede decir, no, yo muero odioso. Yo muero pastilla de natre. Muera pastilla de natre. ¿Cuál es el problema? Muera sopa de natre, asado de natre, que es un elemento muy amargo, ¿no? Está terriblemente amargo. Pero Dios pesa las acciones. Amén. Estos varones habían sido llenos del Espíritu de Dios para armar el tabernáculo, para crear el tabernáculo, para inventar el diseño del tabernáculo, para hacer de la nada. Ellos eran esclavos, hacían ladrillos en Egipto, lo único que sabían hacer era poner ladrillo en barro en un molde, cortarlo, como decimos nosotros, desmoldar sería la palabra, amén, se dice cortar, y dejarlo allí abajo, igual que el molde, y luego agarrar otra vez barro y hacer lo mismo. Siempre sus abuelos habían hecho eso por 4 o 5 generaciones, ellos estaban haciendo eso, ¿sí? Y iban a morir haciendo eso, mezclando la paja o la madera o el acerrín con el barro y luego dándole forma al ladrillo. Pero luego hicieron obra recamada en oro, bordados, cortinas, todo el diseño del tabernáculo de reunión. Eran ingenieros, arquitectos, estaban llenos del Espíritu Santo. Fundieron metales en el desierto, la famosa siderurgia. Ellos no llevaban un crisol, sin embargo lograron las fundiciones de bronce, las astas y las basas, los capiteles y las basas del, digamos así, del perímetro del tabernáculo de reunión. Cosieron el lino, trabajaron piel de tejones, trabajaron oro. Fundieron planchas de oro sobre madera de acacia, como es el caso del arca, y hicieron toda obra de ingeniería. Y le dieron a ese tabernáculo del desierto un aspecto y un orden y una obra primorosa. Y Dios lo vio y le gustó. Y Moisés la vio y la aprobó, porque la había visto ya en gloria. ¿Amén? ¿Lo recuerda? Y ese templo se sigue construyendo en cada uno de nosotros, mediante estos dones. ¿Amén? ¿Es así? Dios está pendiente de nuestras actitudes.
de nuestros actos, de nuestras acciones, de nuestras reacciones. Amén. Por ejemplo, dos ejemplos vamos a ver. ¿Qué actitud tenemos que tener cuando venimos a la casa de Dios? Dios la pesa. ¿Escucha? Salmo 100, versículo 4. ¿Qué actitud debemos tener al venir a la casa de Dios? Dice que tenemos que tener acción. ¿Qué actitud? ¿Qué acción? Amén. Dice que debemos tener acción de gracias. Dios ve eso. ¿Usted cree que Dios ve a los hombres desde el cielo? ¿Usted cree que Dios ve el corazón de los hombres? Por sí, porque está escrito. Amén. ¿Usted cree que Dios pesa las acciones de los hombres? ¿Pesa las actitudes de los hombres? Sí, otra actitud es una opinión. La pesa. Amén. Y Él quiere que nos congreguemos, que lleguemos a su casa. ¿Cómo? Vamos a decir que la amargura, que el espíritu crítico, que viene de alguien que está en crisis. ¿Sí? Porque el que no está en crisis no es crítico. Que el ser asqueroso, odioso, enemigo de todo, es fruto del Espíritu Santo. Me quedo más tranquilo. Diseñe su vida, proyecte su carácter, cambie su actitud. Dios pesa eso. Dios juzga eso. Está pendiente de eso. No es la misma la actitud del hombre que la actitud de la mujer. La actitud de la mujer casada que la de la doncella. Amén. No se olvide que en la juventud hay que buscar a Dios, porque sobre todo aquello nos juzgará a Dios. Amén. Salmo 100, versículo 4. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. ¿Cuál es la actitud que debemos tener? La acción de gracias. Amén. Así nos debemos congregar. Está escrito, es palabra de Dios. Tenemos que ir con esa actitud. Y va a venir el diablo, ahí está la lucha. Vos sos amargo, enemigo de toda justicia, enemigo de todo, cara de bulldog. Y usted debe generar una contraoferta. Sí, vivo, pero ese no es el carácter de Cristo. Yo debo cambiar de actitud, debo cambiar de carácter. Debo diseñar sobre mi vida, debo trazar líneas como un arquitecto, debo construir otra acción, otra reacción, otra manifestación de mi persona en medio de los hijos de los hombres. ¿Y es posible? ¿O no es posible? Claro que es posible. Es totalmente posible. Y es necesario, porque Dios pesa las acciones. Oiga, Dios pesa las acciones. Dios pesa las acciones. Está escrito. Escrito está. Amén. Y cuando usted no lastime a nadie, va a ser justo. Y cuando actúe con simpatía y sea dado y sea abierto, ¿sí? Dios le va a pagar conforme a su obra. Y va a establecer un modelo en la sociedad. Después están nosotros. Dice, bueno, cuando ellos sean buenos, yo voy a ser bueno. Ese es no es el creyente, él cree. Porque no le da para gente. Ese es el cree. Va a la iglesia y dice, bueno, cuando todo esto sean buenos, yo voy a ser bueno. Eso lo dicen los mundanos. Bueno, Dios nos mandó a preocuparnos por nosotros, a hacer una obra en nosotros. Amén. ¿Sí? ¿Cómo se debe ir al templo? Con acción de gracias, ¿sí? A los atrios con alabanza. Tenemos que bendecir su nombre. Esa es la actitud, la acción. ¿Sí? Proverbios 11:12. Una más. Uno de los grandes problemas de las actitudes de los hombres es el menosprecio. Hay personas que se han criado odiosas en una sociedad odiosa, en medio de una familia odiosa, ¿sí? Se han criado agresivas y odiando, aborreciendo y siendo aborrecidos, como está escrito. ¿Sabe que todo tiene su lado bueno? Depende del ojo que usted tenga. La Biblia es clara. Si su ojo está en tiniebla, el juicio suyo es todo tinieblas. Pero hay un montón de cosas que pasan alrededor suyo que son buenas, que son bellas,
que son gratas. Pero no las ve porque no tiene la actitud que Dios le está pidiendo, entonces no disfruta de la vida. El odioso hace mal a su alma. Amén. Y ese no puede ser un cristiano, ¿sí? La otra actitud más grave es el menospreciador, el menosprecio. Hay gente que no se valora a sí misma porque no valora a nadie. Y el menosprecio es una actitud, ¿sí o no? ¿Sí o no? Sí que es una actitud. Amén. Proverbios 11:12 dice, el que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. ¿Quién menosprecia al prójimo? El que menosprecia. ¿Sabe lo que es menospreciar? Menos es una palabra compuesta. Menos del precio. Darle menos del valor que tiene la persona. ¿Escucha? El que menosprecia se cree falto de entendimiento. No. El que menosprecia se cree que él lo sabe todo. ¿O no? Se cree que es un sábelo-todo. ¿O no? Sin embargo, ¿quién tiene la razón? Dios tiene la razón. Y dice que el que menosprecia es falto de entendimiento. Está escrito. La escritura no puede ser quebrantada. Usted sabe si es menospreciador. Nada lo impresiona al menospreciador. Nada lo impresiona. ¿Escucha? Nada. Porque todo es más chico, es más malo, es peor. ¿Sí? Mirá lo que encontré, qué sé yo. Y bueno, pero es que está bonito. No sé de qué te puedes reír. Una pavada de esa. Nada, no valora nada. Siempre va a estar destruyendo, rompiendo, latigueando, desarmando, desparramando. ¿Por qué? Porque está enfermo. Ese no está tirando líneas para hermosear la fachada de la casa. Y Dios pesa las acciones. El menospreciador sabe que carece de entendimiento. No. Ahora Dios tiene la razón. ¿Sí? El que carece de entendimiento menosprecia a su prójimo. Está escrito. Amén. También la Biblia dice que el que menosprecia, porque el que menosprecia, menosprecia todo. Le cuento. 2. El que menosprecia el precepto perecerá por ello. El precepto de Jehová, de Dios. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo. Amén. Cuando David pecó con Betsabé, el profeta le dijo varias cosas, el profeta Natán, que viene unos meses después a ver a David, ¿se acuerda? Y entre unas le dice, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová? Porque el menospreciador no cambia su actitud, porque aún habiendo leído que la Biblia dice que Dios pesa las acciones, a él no le importa. Le entra por acá, como dicen en el mundo, y le sale por acá, porque ni acá le pasa. ¿Sí? Pero Dios pesa las acciones. Amén. No con ejército ni con fuerza, ¿estamos de acuerdo? Sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. El profeta Joel había dicho, forjad espadas de vuestros asadones. Esto es para los violentos. Lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. Ahora, usa una palabra, por eso muchos no cambian de carácter. Dice forjad, busque Joel, para ir terminando, 3:10. ¿Amén? Joel 3:10. ¿Sí? Este es un gran tema que hace al testimonio de la iglesia, al testimonio de Jesucristo, al crecimiento de la iglesia, al nombre de Dios entre los gentiles y a la salvación de nuestras almas. ¿Amén? Porque Dios pesa las acciones. Está escrito. ¿Amén? Cuando yo era mundano, cuando usted era mundano, no importaba si usted era agresivo, asqueroso, lindo, feo, si tenía cara de perro, si era carne de cañón, si siempre tenía una ofensa. Pero al ser cristiano, sí, pesa, sí, importa. Dios lo ve, Dios está pendiente, ¿entendió? Joel 3:10, ¿lo encontró? Forjad espadas de vuestros asadones, lanzas de vuestras hoces, diga el débil, fuerte soy. La espada hay que cambiarla por el asadón para cultivar la tierra. ¿Dónde está la tierra? Acá, el corazón del hombre, ¿amén? ¿Sí? ¿Amén? El que tiene oídos para oír, oiga.
¿Dónde está el corazón? Acá. Por eso la Biblia dice los pensamientos del corazón. Y el Señor dice que Él sembraba la semilla en la tierra que era el corazón del hombre. Dice que la espada la cambiemos por un asadón, porque en vez de seguir persiguiendo enemigos, la idea es ponerse a trabajar la huerta. Hay una predicación muy vieja, de hace como 10 años atrás, que se llama La Huerta. ¿Sí? Muchos la han oído, amén. Han llorado, se han arrepentido con ella. Es un gran tema, ¿sí? Es media parienta del árbol verde, amén. Que nació muchos años después. Y las lanzas en hoces, para la lanza, porque ya usted no vive del despojo del prójimo, porque esto es muy viejo, amén. Muchos en esta época andan a los lanzazos, porque al que le pueden sacar algo se lo sacan. En la antigüedad la mayor industria era la guerra, porque un pueblo conquistaba a otro, ya lo hemos dicho, ¿sí? Y se quedaba con sus casas, con su ganado, con sus tierras, con sus esclavos, con sus sabios. Daniel, uno de ellos, fue a parar a Babilonia, amén. Pero se terminó esa guerra ahora. Y la lanza, para cazar hombres, debe cambiarse en una hoz para juntar la cosecha de la tierra que se labró. Amén. Del proyecto que usted hace de su carácter. Porque usted no es cuadripléjico. Como para saber si es altivo o humilde, si es duro o blando, si es asqueroso o si es dulce. ¿Se imagina? Usted está en la casa de algún hermano y viene, entra y la hermana dice, ahí viene el dulce, mi marido. ¡Manera! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué queremos hacer? No nos queremos convertir. No se crea que es para nosotros nada más, para todo el que vea el video y escuche el cassette, porque las personas hoy no están pendientes de su actitud, no están pendientes de sus acciones, no están pendientes de su carácter, pero Dios sí. Amén. Ahora observe, dice forjad, ¿lo lee? Y ahí está el problema. ¿Qué es forjar? ¿Escucha? Dice forjad. ¿Qué es forjad? Es fabricar. Amén. Ahora, ¿qué se fabrica cuando se forja? Se fabrican herramientas, obviamente la espada se trabaja en asadón, pero se forja, ¿escucha? ¿Está acá? Se forja, diga, se forja, de vuelta, se forja cuando se trabaja. ¿Puede estar todo, por favor? Se forja cuando se trabaja un metal en caliente. Por eso los tibios y los fríos siguen siendo los mismos, odiosos. Ay, sorry. Me escapó. En caliente. En caliente. Usted sabe, los metales se trabajan en caliente. Claro, dice usted, pero mirá vos qué animal que soy. ¿Cómo voy a transformar una espada en asadón? Calentándolo. Usaban la fragua, ¿se acuerdan? Y agarrándolo a martillazo. Pero si no está caliente la espada, ¿se transformará en un asadón? No. Por eso habla de forjar. Y muchos de nosotros, los que conocemos la metalurgia, decimos hierro forjado. Hierro trabajado en caliente. Y eso para nosotros tiene mucho que ver, porque mientras estemos tibios o fríos, no cambiamos de carácter. Debemos estar llenos del Espíritu, encendidos, para que se forje el nuevo hombre, la nueva mujer en nosotros. ¿Amén? ¿Sí? Dios pesa las actitudes, pesa los actos, las acciones, las palabras, las conversaciones, los conceptos. Porque cuando usted tiene un concepto, otro por ahí se lo lleva y le hizo un daño. Las apreciaciones, las opiniones, el compromiso, ¿sí? Las responsabilidades. Usted piense, ¿cuántas veces al día habla con misericordia? ¿Cuántas veces al día opina con misericordia? Delante de Dios, amén. ¿Cuántas veces al día juzga con misericordia? Bien, ¿sabía que el que no hace misericordia no le tienen misericordia? Dios pesa las acciones. Lo último, amén.
La palabra de Dios nos traza, a ver si estamos de acuerdo, el modelo de persona que Dios quiere que seamos. ¿Sí? El hombre empieza a cambiar desde su espíritu y termina reflejándose en su ser. ¿Estamos de acuerdo? Amén. No nos cambia el aspecto, no nos cambia la imagen, pero sí al cambiar nuestro espíritu cambia nuestro carácter, nuestras palabras, el tono de la voz, nuestra forma de manifestarnos a los demás. Somos otras personas en el mismo vaso de barro. ¿Sí? Amén. Y esto está todo aquí en la Escritura. Por ejemplo, si Dios no hubiera escrito que Él pesa las acciones, nosotros nunca nos hubiéramos puesto a trabajar sobre nuestras acciones, mediante la unción y el poder del Espíritu y la fe nuestra en la palabra. Amén. Porque Dios es el que nos cambia, pero si no hay fe, no hay cambio. Amén. Y todos tenemos distintos detalles y podemos hacer un edificio distinto. Y podemos tener un aspecto o fachada distinta y tener un proyecto distinto sobre nosotros. Usted debe proyectarse. Amén. Yo ahora voy a pasar de lija a terciopelo. Un ejemplo. Y usted tiene el proyecto de ser un terciopelo. Y muchos dicen, terciopelo, nada que ver. ¿Cómo que nada que ver? ¿Tiene que ver? ¿Todo que ver? Yo, terciopelo, no. Bueno, dice Jehová, yo tampoco te bendigo. Y ahí nos encontramos con la altivez, ¿no es cierto? Amén. ¿Sí? Hay personas que no pueden decir gracias. ¿Sabía usted? No pueden. Y se ven los niños. ¿Sí? Hay niños que usted le dice, pedile perdón. No. Pero pedile, si no te cuesta nada. ¿Qué no le va a costar nada? Te le recuesta. Y va y dice, no, perdón. Pero pedile, ya le pedí. Y los grandes somos peores, ¿no? Amén. Tendríamos que ser como los niños. Yo tengo un niño de 2 años, todos lo conocen, ¿no? Él le pega a la hermana, viene la hermana. Entonces va la madre y le dice, mi esposa, y le dice, ¿vos le pegaste a tu hermana? Sí. Dice. ¿Y con un palo? Sí. Bueno, pedile perdón. Sí. Dice. Él no tiene problema, él le dio con un palo. A los grandes usted los agarra y le dice, ¿vos le pegaste? No, dice, él me pegó primero, él empezó, yo estaba, él vino. Nunca lo puede agarrar a nadie culpable. El único que se entrega es el chiquitito. Sí, dice. ¿Sí? ¿Con el palo? Sí, con el palo. Dice. Acá, pues tenía todo colorado. Sí, dice, ahí, palo, dice. ¿Pero ella lloró? Sí. Por ahora, cuando sea más grande, él lo fue. ¿Amén? ¿Es así? ¿Sí? Los niños. Bien. La palabra nos da el modelo. ¿Amén? Nosotros, frente a la palabra, tenemos solamente 2 actitudes. ¿Sí? Hay 2 posibilidades. Esto se lo digo yo. Hay muchas, pero las más importantes. Hay 2. ¿Amén? Frente a la palabra, es ponernos a construir un carácter, amén, o interpretar la palabra, pero no como se usa en teología. Los intérpretes son los actores. Escucha. Está la interpretación de la palabra como ejercicio teológico, amén. Eso es una cosa. Y está el que interpreta un papel, el actor, el famoso hipócrita. La mayoría de las personas, a través de los siglos, frente a la Biblia, no todos, la mayoría, han interpretado el papel. ¿Sí? Han leído, y de alguna manera eso ha sido justicia, ¿sí? Que tenían que ser pacíficos, por dentro son un búfalo, pero por fuera usted los ve, lo único que no entiende es por qué le sale el humo nada más. ¿Y por qué hace así, vio? Cuando le habla, pero por afuera dice, claro, obviamente, el Señor nos ha dado esta oportunidad de compartir estos alimentos. Pero por dentro usted le abre el portón y ¡fium! Sale. Intérpretes.
Está el intérprete de mansedumbre, el que hace el papel de manso, y las personas han hecho eso porque probablemente no se han dado cuenta, su corazón los ha engañado, o aún nosotros mismos podemos ser estos, ¿sí? Que en la Biblia se puede vivir y no interpretar un papel. Y usted puede terminar siendo esto que dice acá, mediante la fe y el poder del Espíritu, sin necesidad de actuar, porque eso no es justo ante los ojos de Dios. Amén.